Seamos sinceros, ¿cuántas veces has intentado leer la Biblia y a los 5 minutos ya estás bostezando? Y no es por falta de fe, no es porque Dios sea aburrido, sino porque sinceramente se siente muy aburrido. Y después viene la culpa. Debería querer leer la Biblia, es la palabra de Dios. ¿Qué está mal conmigo? Hoy te voy a enseñar cómo leer la Biblia sin que se sienta como una tarea. Y no es magia, no es solamente esfuérzate más. Son 5 cosas prácticas que van a cambiar tu manera de leer la palabra. Porque si sigues leyéndolo aburrido, dejarás de leer la palabra, dejarás de tener interés en ella. Y cuando tú dejas de leerla, tu relación con Dios solamente se queda en lo superficial. Entonces quédate hasta el final porque te voy a dar pasos específicos que puedes aplicar desde el día de hoy. Sí puede haber gente que diga, yo conozco a Dios, pero que realmente no conoce a Dios y ni siquiera lo ama. Estás tan cansado de sentirte tan terriblemente. Estás en ese punto que andas buscando para poder reorganizar tu vida, para volver a comenzar de nuevo, para recuperar ese orden que se ha perdido. Sabes que leer la palabra, que la oración son importantes y son vital en tu vida. Y sí, tal vez tienes la intención, tal vez tienes el deseo de leer la palabra, pero no tienes el gozo y no tienes el deleite. Quisieras tener todas las promesas que Dios te da en la Biblia, que Él te va a bendecir, que Él te va a cuidar, que Él te va a prosperar, que Él se va a encargar de tus adversarios, que Él te va a sanar, que Él siempre te va a escuchar y te va a responder, pero la verdad es que no estás dispuesto a pagar el precio. Realmente no estás dispuesto a seguir a Cristo y renunciar a ti mismo. No te voy a decir cuánto tiempo quizás deberías pasar, porque obviamente esto depende de tu rutina, depende de tu estilo de vida. Pero empezar con 10 minutos durante el día está muy bien, porque es mejor esos 10 minutos sin prisa, con una buena intención, con un corazón dispuesto, a que estés toda una hora distraído, toda una hora haciéndolo a la de a fuerzas, simplemente por querer cumplir. La verdad es que a todos nos ha pasado en algún momento que la Biblia es aburrida y nos ha costado trabajo entenderla. Sabemos que es fundamental leer la Biblia, tener esa intención de estudiarla para nuestro crecimiento diario. Pero sí, nos cuesta trabajo poder disfrutar la lectura y más si usas una Reina Valera 1960. Cuando yo conocí el Evangelio, me regalaron una Reina Valera 1960. Yo no sabía que habían otro tipo de traducciones mucho más sencillas. Y sí me costó muchísimo trabajo poder entenderla, sí se me dificultó y muchas veces yo decía, es que no la entiendo y me aburría fácilmente por lo mismo. Pero con el tiempo dije, bueno, realmente quiero conocer a Dios, entonces debo de poner mi intención. Y ahí fue donde yo empecé a escribir aquellas cosas que no la entendía. Todas las palabras que no entendía, yo las iba anotando. Y eso se hizo que fuera mucho más sencillo. Y ahora, la Reina Valera se ha vuelto de mis favoritas y la verdad es que no la cambio. Hay veces que recurro a otras traducciones porque creo que hay como algo mucho más característico y que embona muy bien para un tema en específico. Pero esta siempre ha sido como que la vieja confiable para mí. ¿Y a qué voy con esto? Que no nada más te quedes con una traducción. Esto es algo que yo he estado entendiendo y digo, bueno, a ver, si somos tan bendecidos en un tiempo donde podemos tener muchas traducciones que pueden ayudarnos para nuestro crecimiento y para poder predicar el Evangelio con palabras más claras, obviamente es el Espíritu Santo el que obra, ¿no? Pero a veces mucha gente se confunde con la Reina Valera, como viene mucho de vosotros y todo eso, como que les cuesta trabajo. Entonces sí creo que es muchísimo más enriquecedor leer traducciones diferentes. Algo que yo quiero proponerme de aquí a los siguientes años es leer una traducción diferente cada año. O sea, leer la Biblia en un año completa, pero con una traducción diferente. También tengo mi Biblia de estudio de John MacArthur, que la verdad no lo he terminado porque es difícil. Es difícil para nuestra carne porque no busca deleitarse en Dios, no busca querer conocer realmente a Dios. Y siempre le pido perdón al Señor y me arrepiento por no quererme deleitar en Él. Por eso le pido que Él sea obrando en mí, que Él ponga el querer como el hacer. Y esto me hace recordar mucho a este salmo y siempre intento recordármelo y digo, Señor, que pueda decir como aquí dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. Ese es un clamor que tengo todos los días, aunque no tenga ganas de leer la Biblia, siempre digo, Señor, que tu palabra pueda ser dulce a mi boca más que la miel. El salmista sentía que la palabra de Dios era tan agradable para él como las cosas dulces, aún más que la miel. El tiempo dedicado a la palabra de Dios no era un deber desagradable, era una dulce experiencia por la cual estar agradecido. Y si tú te pones a pensar en esto, tiene mucho sentido, porque en los tiempos de antes el salmista no tenía todo el Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos. Tenía solamente los 5 libros de Moisés y tal vez a lo mejor uno que otro libro. Y nosotros tenemos muchísima más riqueza y dulzura en la palabra de Dios, más que el salmista. Sin embargo, para la mayoría de nosotros parece que lo valoramos menos. Si la palabra de Dios no me parece dulce es porque no tengo apetito.
Salomón dice, el alma llena aborrece el panal de miel, pero para el hambriento todo lo amargo es dulce. Me gusta cómo dice Spurgeon aquí. Cuando un alma está llena de sí misma y del mundo y de los placeres del pecado, no me sorprende que no vea dulzura en Cristo porque no tiene apetito. ¡Auch! Eso duele. Cuando nosotros no tenemos hambre de Dios, es porque estamos llenos de todo lo demás. Esto puede sonar duro, pero es verdad. Si estuviéramos llenos de Dios, sabríamos y entenderíamos que necesitamos de su palabra todos los días. Por eso es importante reconocerlo y pedir la ayuda del Espíritu Santo. Espíritu Santo, la verdad es que no tengo ganas, no tengo deseo, pero tú ponlo en mí. Aunque no tengas ganas y deseos, tú ve a la palabra y no estoy diciendo que te obligues a la fuerza y que des esa milla extra, sino que seas obediente y que seas determinado, porque esto es una decisión de quererme seguir llenando de todo lo demás o quererme seguir llenando de Dios. Y cuando se hace duro en tu mente de, ay, Señor, es que se me hace tan aburrido, tan pesado, reconocerlo, porque el Señor conoce nuestros pensamientos, por eso es irnos a arrepentir. Y en la medida en que nosotros buscamos a Dios, Él nos va a ir transformando. Nosotros no podemos cambiar nuestros sentimientos, no es como que digamos, no, ahorita tengo que amar a Dios y sí o sí voy a cambiar ese sentimiento y voy a amar la palabra de Dios. Por nosotros mismos no lo podemos producir, es reconocerlo y pedirle ayuda al Señor para que Él transforme nuestro corazón en la medida que nosotros nos vamos deleitando, en la medida que vamos escuchando su voz. A lo mejor será que no hemos experimentado de verdad el tesoro de esta palabra, cuando lo vemos más como una obligación, una tarea, un requerimiento para ser cristiano, no ponemos disposición en nuestro corazón de una manera correcta. La Biblia es una imagen del amor de Dios por nosotros, nos habla aquí en todo tiempo. Hay muchas cosas sobre la vida de Jesús que no están escritas. En Juan termina diciendo, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Aquí está escrito lo que el Padre quiere decirnos, no necesitamos más. Ya a esto me refiero porque hay muchas personas que quisieran más pruebas, quisieran más evidencias, quisieran saber más qué tantas cosas hizo más Jesús, por qué no escribieron todo y a lo mejor eso les ayudaría a crecer en su fe. Quisieran vivir las manifestaciones que vivió el pueblo de Israel en los tiempos de antes, la columna de fuego, el mar abierto, el maná, pero si ellos no tenían escrita la palabra así tal cual como nosotros, toda completa, ellos aún así creían en Dios y le buscaban, obviamente con sus fallas y con sus errores, ya lo sabemos, pero nosotros tenemos la revelación por medio del Espíritu Santo. Somos muy bendecidos. Podemos estar con Dios cara a cara en nuestro cuarto, doblando las rodillas. No necesitamos de un sacerdote que intervenga por nuestros pecados. Nosotros podemos ir confiadamente al trono de la gracia, doblar nuestras rodillas y arrepentirnos. Y aún así, ¿qué es lo que pasa? No se trata de la falta de pruebas, la falta de evidencias, la falta de milagros, la falta de escuchar su voz. No se trata porque tú no sientes la presencia de Dios todos los días. Se trata de cuán obediente y fiel eres tú a Él, sin recibir o esperar cualquiera de estas cosas. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel veía las maravillas que Dios hacía. Ellos lo podían ver. Y aún así, ¿cuántas veces lo traicionaron? ¿Cuántas veces lo dejaron por dioses falsos? El problema no es la falta de evidencias, el problema está en nuestro corazón. Aparte de que también muchas veces se lee la Biblia de manera incorrecta. Pero si leemos la palabra de una manera correcta, con un corazón dispuesto, podríamos ver que nos lleva a tener una relación de amor con Dios. No se trata de acomodar la Biblia a mi conveniencia, acomodar la palabra y agarrar de aquí a lo que a mí me gustaría que se acomodara. Se trata de adaptar nuestras vidas a lo que Dios dice. Y esto me hace recordar un comentario que me hicieron en TikTok que me decía, es que ¿qué caso tiene orar a Dios? ¿Qué caso tiene pedirle si yo le he pedido a Él y no me ha cumplido? Y es como, ok, tú buscas a Dios para que te cumpla a ti, tú no lo buscas por lo que Él es. Ahí está el problema. El problema no es que Dios no exista. El problema no es que Dios no te escuche. El problema está en tu corazón, que quieres que se haga conforme a tu voluntad y no a la de Él. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Simple hecho de escuchar la palabra de Dios no basta para tener una base sólida. Es necesario que también seamos hacedores. Si solo queremos cumplir una disciplina solo por cumplir, queremos simplemente leer la Biblia, pero no la asimilamos, no meditamos, no rumiamos en ella. En pocas palabras, no tenemos el interés de entenderla. Solo tomamos un versículo y lo sacamos de contexto. Puede venir engaño a nuestras vidas y después alejamiento de Dios, porque el versículo que yo agarré para mi beneficio
pues no se termina cumpliendo. Entonces, ¿dónde queda el hágase tu voluntad? Que ocurra de verdad una transformación en nuestras vidas es leer la Biblia de manera correcta, entender lo que Dios dice en su palabra y luego ponerlo en práctica. ¿Qué pasa si no entendemos lo que dice? Quieres poner en práctica lo que Dios dice en su palabra, pero no sabes cómo hacerlo porque no siempre entiendes lo que dice. No necesitas un cierto tiempo de años en el Evangelio para entenderlo. Siempre estaremos aprendiendo algo nuevo porque recuerda que su palabra es viva y eficaz. Recuerda constantemente que la medida en que buscamos la palabra de Dios, lo queremos hacer muchísimo más allá de querer obtener conocimiento, de querer aprender versículos, de querer solamente aprender hechos bíblicos. Lo hacemos por el ministerio de la palabra, porque Dios se encuentra con nosotros en su palabra y el Espíritu Santo obra poderosamente a través de la palabra. Esta obra espiritual de la palabra de Dios va mucho más allá que aprender solamente un valor educativo básico de ella. La Biblia no es una colección de historias viejas y mitos. Ella tiene vida y poder inherente. Quiero que entiendas que el predicador no hace que la palabra cobre vida. La Biblia está viva y le da vida al predicador y a cualquier otro que reciba con fe. Esto quiero que lo entiendas porque hay muchos que se quedan con la idea que solamente los grandes pastores o los grandes jóvenes que tienen una intimidad con Dios es porque, wow, el Dios está orando solamente en ellos de una manera increíble. No. En la medida en que tú busques a Dios va a ser la relación que vas a tener en Él. La medida en la que tú estás en estancamiento espiritual es porque tú has decidido no buscarlo de una manera correcta. Cuando yo entendí esto dije, sí es cierto, mi estado espiritual depende de mí, en cuanto yo busque o no busque a Dios. Entonces no se trata de las personas de que porque ellos tienen un don, porque ellos tienen algo especial. Dios nos creó a todos de manera especial. Dios nos hizo a todos igual. Dios quiere que todos recibamos salvación. Pero de aquí la medida de la obediencia de cada quien, bueno, eso es diferente. Obviamente todos tenemos talentos diferentes, no tenemos que estar en las mismas áreas. Que Dios nos lleve conforme a su voluntad. Pero en fin de cuentas, Dios obra en nosotros en la misma manera y en la misma magnitud, pues que nosotros queramos. Por eso te decía que para poder entender un poquito más, podemos usar diferentes traducciones. Si somos tan bendecidos, usemos esas grandes herramientas que tenemos en esta época. Hay muchas veces que yo cuando escucho otras traducciones digo, órale, no sabía qué eso significaba o no sabía que podía darme mayor contexto a algo que pues yo no me había dado cuenta. Esas traducciones te ayudan a poder tener mayor claridad en lo que estaba pasando en esa época, poder tener mayor conocimiento y amplitud en lo que Dios estaba haciendo en ese momento y por qué hacía lo que hacía. Cuando nosotros leemos, a veces decimos, es que Señor, yo no entiendo por qué permitiste o por qué hiciste esto. Pero cuando lees otras traducciones o te guías con Biblias de estudio, dices, ok, entiendo el contexto de ese tiempo que no es el mismo de ahorita, ahora puedo entender el por qué. Habrá momentos que no siempre estaremos inspirados, no siempre estaremos gozosos o con la mejor actitud al leer la Biblia, pero aún así permanezcamos en leerla todos los días porque para poder ser realmente transformados, dejar de vivir en el viejo hombre, necesitamos su palabra, necesitamos de Dios todos los días. No se trata de que es que si hago esto me siento hipócrita porque la verdad no quiero leerla, por la voy a leer cuando tenga ganas. Eso lo único que va a provocar va a ser tu enfriamiento espiritual. Y créeme que es muy difícil salir de ahí. Y aparte no es algo que Dios no sepa, no es como que Dios no sepa que no tengamos ese amor por Él. Pero la obediencia se prueba en ello. ¿Qué tan fiel eres realmente a Dios en tus días buenos? Como qué tan fiel eres a Dios en tus días malos. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La verdad es que todos queremos prosperidad, y no me refiero a la prosperidad de este mundo, me refiero a que todos queremos plenitud, que todos queremos felicidad, y la palabra de Dios nos promete eso siempre y cuando pues la leamos de manera correcta, siempre y cuando meditemos realmente en ella. Siempre andamos en nuestra vida apresurados por todo, tenemos un montón de cosas que hacer, pero con la Biblia no deberíamos hacer eso. Se trata de competir con otros cristianos para ver quién es más espiritual o quién tiene mayor conocimiento. Se trata de ti y de Dios. Medita en un versículo todo el día o incluso toda la semana. El punto es que Dios obre y diga lo que quiera decirte a ti. Es difícil estar en su palabra. ¿Cuánto tiempo pasamos en el celular recibiendo información que ya ni nos vamos a acordar de eso? En vez de invertir tiempo en lo verdadero, en lo que perdura, en lo que nos da vida. Quiere hablarnos todos los días. Y si tú sientes que no es así, pregúntate, ¿a qué voces les has dado mayor prioridad que están ahogando la voz de Dios? Dios nos habla todos los días.
Todos los días Dios nos espera. Podemos ir confiadamente al trono de su gracia porque créeme que Él te está esperando. Es como que vayamos y Dios no esté ahí presente, como que Dios se retrasó porque pues tiene un montón de ocupaciones, tiene un montón de personas que piden, que le hablan y entonces tengo que esperar hasta que Él tenga un tiempito para mí. Porque recuerda que en el Dios que estamos creyendo es un Dios que es omnisciente, que es omnipotente, es un Dios maravilloso, no es un Dios limitado. Nosotros limitamos a Dios por la idea tan pequeña que tenemos de Él, pero Dios es inmenso. Hay gente que luego me dice, es que yo oro a Dios y yo le pido a Dios, pero yo creo que Él no me escucha. Y pues bueno, es que somos un montón de personas y Dios no puede escuchar a todos. Por eso tenemos santos o le pedimos a otras personas porque pues Dios está muy ocupado, ¿no? Es como, espera, ¿en qué clase de Dios crees? Dios no tiene límites, sus atributos dicen que Él sabe todo, que Él puede todo, que Él está en todos lados. Él no tiene que hacer un espacio para ti, Él siempre te está esperando. El problema es que nosotros no acudimos a Él, no hacemos tiempo de calidad para Él. Nosotros dejamos a Dios esperándolo. Y no me digas que no es así, porque Dios no se olvidó de despertarte el día de hoy. Y Él no se olvida de guardarte durante todo el día. Él siempre está esperando que en tu amanecer tú vayas delante de Él, que durante el día tú vayas delante de Él y que durante la noche tú acudas a Él. Él siempre está ahí. Y nosotros, ¿cuántas veces lo hemos dejado esperando? ¿Crees que leer 5 minutos rápido porque ya tengo prisa, ya me tengo que ir, es suficiente para nuestro Dios? A lo mejor 5 minutos, pero realmente con un corazón dispuesto de Señor, antes de irme a mi trabajo necesito estar en tu presencia porque si me voy no voy a estar tranquila. Yo necesito estar contigo, yo necesito escuchar tu voz, yo necesito agradecerte. Y ya después, Señor, yo sé que tú vas a obrar. Pero es tiempo de calidad que le estamos dando a Dios, no solamente por orar, no solamente por cumplir, sino porque en nuestro corazón está un anhelo de querer estar con Él. Pero qué Dios tan maravilloso tenemos, un Dios tan paciente que cada día es una oportunidad que Él nos da para buscarle. La palabra dice que cada día sus misericordias se renuevan cada mañana. Y no, Dios no está escondido. Dios no es sordo, Dios te está esperando y Él siempre te está hablando. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. También este es un versículo que recuerdo muy constantemente porque aunque también es nuestra responsabilidad ocuparnos de nuestra salvación y no me estoy refiriendo si puedes perder la salvación, si no la puedes perder, ese es otro tema. A lo que me refiero es que en realidad el Señor es el que produce en nosotros los buenos frutos, las buenas obras en la vida del creyente, que Dios obra en nosotros, así que tenemos una mayor responsabilidad de trabajar diligentemente con temor y temblor en la salvación y caminar con el Señor. La obra de Dios en nosotros aumenta nuestra responsabilidad, no la disminuye en absoluto. No solamente se enfoca en simples deseos o emociones, sino a la intención metódica de cumplir un propósito planificado. Dios quiere que hagamos lo que a Él le satisface y créeme que meditar en su palabra a Él le satisface mucho. Pienso yo que el no entender la responsabilidad que tenemos conociendo de Dios hace que no tengamos la intención de buscar a Dios. Cuando te traen el evangelio con palabras simplemente bonitas y te lo adornan todo bonito, pero no te hacen entender tu responsabilidad, no te comprometes en serio con Dios. Y por eso se te hace tan aburrido buscar y conocer de Dios. Es como cuando estamos chiquitos, nuestros padres nos dicen la responsabilidad que tenemos con nuestras cosas. Recoger nuestras cosas, lavar nuestra ropa, tener buenas calificaciones, el deber de estudiar, vas creciendo, el trabajo tiene responsabilidades, vas creciendo y tienes después responsabilidades mayores cuando tienes una familia. Todo eso lo que va haciendo es que seamos conscientes de lo que tenemos que hacer y nos vamos a esforzar y nos esforzamos para querer obtener esas cosas, pues para el bien de nosotros y de nuestra familia. Pero con la palabra no lo hacemos siempre así, porque esperamos que solamente Dios me bendiga y me dé, pero nosotros también tenemos una responsabilidad y una responsabilidad mayor que en los tiempos de antes, porque no conocían el evangelio como tal, no tenían la revelación del Espíritu Santo, no tenían la palabra completa. Así que creo que entender la responsabilidad, no ablandando la palabra, no haciéndote sentirte mejor, es la mejor manera que nos pueden predicar el evangelio. Y es algo que debemos de tener, que nos prediquen el evangelio real, que dejemos que la palabra nos confronte lo que nos tenga que confrontar, aunque sea dura, aunque duela. La palabra es tal cual, la palabra no necesita suavizarse ni hacerlo bonito para entender que no es aburrido y que necesitamos un amor por Él. La palabra es viva y eficaz y va a ser su obra. La
La palabra de Dios es nuestra consejera. Cuando nosotros nos deleitamos en la palabra de Dios, se convierte en una rica fuente de guía y consejo para nosotros. Tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. La Biblia está inspirado por Dios y su Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos a ver, para ayudarnos a entender el corazón de Dios. No tienes que esperar a que venga alguien o un profeta en específico y te diga lo que Dios te quiere decir todos los días. Dios quiere hablarte a ti personalmente y no me malentiendas. Debemos aprender por medio de otros hermanos y yo he aprendido muchísimo por medio de otros hermanos y no es porque ellos sean más especiales que nosotros. Quiero que entiendas que es porque ellos invierten más tiempo y más dedicación a aprender de Dios. Recuerda que somos un cuerpo. Todos tenemos talentos diferentes, pero todo el cuerpo es importante. Entonces, cada hermano tiene una función en especial y cada hermano puede enseñarnos a ver a Dios de una perspectiva diferente. Obviamente, basado en la Biblia, que sea cristocéntrico, pero todos nos complementamos y por eso nos necesitamos unos a otros. Pero si tú esperas que en específico un pastor, un profeta o quien sea te dé la palabra y piensas como que, wow, es que solamente él tiene la revelación del Señor, no. O sea, eso es lo que no debemos de hacer. No debemos poner a una persona en un pedestal y decir, wow, es que es hermano. No, es como, wow, Señor, síguelo bendiciendo. Sigue haciendo tu obra. No permitas que se pierda, no permitas que se envanezca, pero sigue haciendo. Y también haz de la misma manera conmigo. Y viene después el discernimiento. Que cuando nosotros escuchemos, estemos atentos y digamos, a ver, espera. ¿Realmente viene esto de Dios? ¿Realmente es lo que dice en la Biblia? Eso es lo que tenemos que hacer. Leer su palabra requiere trabajo y dedicación. No te conformes con un simple contexto. Para poder realmente saborear la palabra de Dios requiere muchísimo más. Con el afán de hacerte sentirte mal y condenarte y decirte que eres un mal cristiano, no. Sino con que tú vayas y te animes a ir delante de Dios como estés, que no te sientas mal por ello, que reconozcas cómo está tu estado espiritual, para que cada día Dios ponga en ti ese paso de querer conocerlo aún mayor. Con este trabajo, leer la Biblia, tú permanece. A lo mejor estás luego todo el día, bueno, yo cuando estoy luego todo el día en la computadora, lo que hago a veces es salirme afuera, poder escuchar, ver el cielo, escuchar los pájaros y leer la palabra. Eso me ayuda a relajarme y salir de ahí. Cuando no tengo ganas es como que a lo mejor necesito cambiar un poquito de ambiente porque me siento saturada de esto. Mejor agarro y salgo o camino antes o voy por un cafecito. O sea, lo hago cómodo para mí. No porque Dios no sea cómodo, no porque Dios no sea bueno, pero es mi carne. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, carne? Vamos a salirnos de ahí, despierta. O vamos para afuera o tomamos algo, pero leer la palabra no es negociable. No negocies con tu carne. Dile, ¿sabes qué? No hay negociación. O te despiertas o te levantas o a ver qué haces, pero negociaciones aquí no hay. La palabra es la palabra es la palabra y se va a leer. No te apresures a querer leer todo de una vez. No quieras como que, Señor, es que no entiendo. ¿Y por qué no entiendo la primera? No te apresures en eso. Ese versículo en varias traducciones busca comentarios acerca de ese versículo y como te dije, o sea, puedes ayudarte de una Biblia de estudio también. La verdad es que yo muchas veces no tengo hambre de la palabra y lo reconozco y le pido perdón a Dios por ello. Oro para que Dios ponga esa hambre en mí y pueda deleitarme en su palabra. Y aunque no lo sienta, permanezco. No quiero dejar que eso sea una excusa para dejar de leer, porque yo sé que si yo lo hago, al día siguiente será peor. Tendré muchísimo menos ganas de leer la palabra y vendrá la culpabilidad, vendrá el remordimiento de es que ya no lo hiciste y hoy sí veniste y empiezan esos pensamientos. Quiero caer en enfriamiento. Recuerda que nuestra lucha es todos los días con nuestra propia carne y hay veces que tenemos que someterla y obligarla aunque no quiera. Y Dios se encargará de obrar en nosotros. A nosotros lo que nos corresponde es permanecer. Dejemos que la palabra nos cambie, dejemos que la palabra cambie nuestros pensamientos, que cambie nuestros deseos, nuestros deleites, que cambie nuestras papilas gustativas. Y aquí está la verdad más importante. La palabra de Dios no es aburrida. Recordemos que nos dice el Salmo: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El salmista tenía muchísimo menos de la Biblia que tú, y aún así la valoraba más que la miel. ¿Sabes por qué? Porque había desarrollado el gusto. Puedo ponerte a lo mejor un ejemplo muy random si quieren, pero es como el café. Yo sé que muchos no toman café y yo muchas veces decía, ay no voy a tomar café, está muy amargo, ¿no? No me gustaba. Pero cuando tú le tomas
el gusto. Lo vas desarrollando, no puedes vivir sin él. Hay veces que digo, necesito mi café, y era algo que antes no me gustaba. Y espero que me entiendas, o sea, puede sonar absurdo este ejemplo, pero es lo mismo con la palabra de Dios. Esperes que sea dulce desde el primer día. Si llevas años, muchísimo tiempo llenándote de contenido superficial, llenándote de contenido rápido, tenemos que aprender a desarrollar el gusto por la palabra de Dios, y eso solamente sucede cuando permaneces. Nos ha dado a todos 24 horas al día, y la mayoría de nosotros hacemos con esas horas lo que creemos que es más importante, ya sea tener buen ejercicio, tener una buena alimentación, poder estudiar para poder crecer, poder buscar mayores ingresos y todas tus ocupaciones que tengas. Pero quiero que entiendas que pasar más tiempo a los pies de Jesús es la tarea, y es como que el deber más importante que tenemos para nosotros. Es la mejor porción del día y tenemos que creerlo. La oportunidad más significativa es estar a los pies de Jesús. No reajustaremos nuestras prioridades hasta que creamos que esta es la mejor. Puedes tener un grandioso día en tu trabajo, haber tenido un aumento, haber tenido tu título, todo lo que tú quieras. Pero si no estás a los pies de Cristo, tu día fue en vano. Porque recuerda que el día que nos vayamos con el Señor, nada de esto valdrá. Nada de esto, el Señor dirá, ay, wow, no inventes, tuviste ese gran ingreso o tuviste ese título, wow. No, va a ser como, oye, ¿cuánto tiempo dedicaste a estar conmigo? Eso va a ser lo relevante y lo importante. Primero, lo que yo te recomiendo es que empieces con un libro a la vez, ya sea del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento o con los Salmos. O puedes buscar un plan de lectura que pueda ayudarte. Cuando tú quieres leer varios libros al mismo tiempo, pierdes el hilo de la historia, del contexto, y esto lo que puede hacer es confundirte. Después, cuando empieces a leerlo, medita en ello, en cómo puedes aplicarlo a tu vida haciéndote preguntas, y así te vas a ir adentrando cada vez más. Usa notas o subraya lo que Dios creas que te ha hablado, aquello que creas que es más importante, o puedes poner el significado de una palabra, para así cada vez que tú lo vuelvas a leer sea más entendible. Esto te va a ayudar visualmente y te hará entender que estás siendo intencional en la palabra. Sé que hay varios que no están de acuerdo en hacer notas en la Biblia o así, pero esto, bueno, si no estás tan seguro, puedes hacerlo en una libreta. La verdad es que yo no creo que sea malo, siempre y cuando lo hagas con un corazón correcto y corazón dispuesto, y entiendas que la palabra es, o sea, el valor que tiene la palabra, ¿no? Porque si nada más las tienes ahí de, ay, no, es que pobrecita, ¿y cómo lo voy a hacer? Pero si no la aplicas, de nada te sirve entonces. Pero si tú la lees con un corazón y sabes que estas notas te van a ayudar y te van a dar mayor contexto en tu aprendizaje, bueno, hazlo con ese corazón correcto. Ya sea que estés en tu lectura, en un plan o en un devocional, en tu libreta, puedes escribir lo que vayas tú entendiendo, lo que Dios te habla a ti, las dudas que te aparezcan en ese momento, las preguntas que tengas. O sea, créeme que Dios no se preocupa por eso. ¿Cómo podrías aplicar esa enseñanza en tu día a día? Para que así tú puedas meditarlo y repasarlo durante tu día, que no nada más se quede ahí, que pueda ser a lo mejor algo corto, no importa, pero cuando tú te acuerdas, a ver, yo recuerdo que leí esto, pero ¿qué es lo que sentí que Dios me habló en ese momento? Y tú lo vuelves a recordar, lo vuelves a traer a tu mente y dices, ok, Señor, yo siento que tú me hablaste esto, y lo que vas a hacer es ponerlo después en oración. No tienes que empezar a leer todo un libro en un día. Como dije, puedes hacer un devocional. En YouVersion hay muchísimos planes de lectura, hay muchísimos devocionales. Hay muchos que son sencillos, de un solo versículo por día. Y esto te ayuda a crear ese hábito de lectura para no condenarte por no hacerlo durante el día. Esto también te ayuda a implementar buenos hábitos correctos. Y ya después, con el tiempo, ya no lo haces como que, hoy tengo que hacer mi devocional. Simplemente es como que, oye, ya es momento de mi devocional. ¿Por qué? Porque el hábito ya también está establecido en ti. Recuerda que también los buenos hábitos, los buenos sistemas nos ayudan a permanecer en Dios. Sientes que te cuesta trabajo hacerlo, que es muy difícil para ti, lo que puedes hacer son reuniones de lectura. En la mayoría de las iglesias implementan este tipo de lecturas, pero si en tu iglesia no está, tú puedes ponerte de acuerdo con un hermano. Decirle, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que empecemos a leer, porque la verdad, pues a mí solo me cuesta trabajo, ¿y qué te parece si tú y yo empezamos a leer juntos? Y esto les va a ayudar muchísimo en su crecimiento. Llevar juntos un plan de lectura con un hermano es muy bueno, porque te ayuda y te anima a crecer. Pensar cada día con la eternidad hace que nuestros insignificantes problemas y largas listas de quehaceres parezcan menos importantes. Al sentarnos a los pies de Jesús, seremos más como Él, más pacientes, más amorosos. Aprenderemos a mantener nuestras quejas al mínimo y nuestros ojos en la cruz. Entonces ahí lo tienes. ¿Cómo leer la Biblia sin aburrirme? Los 5 pasos que vimos. 1. Empieza con un libro a la vez.
2. Usa Biblia de estudio más diferentes traducciones. 3. Haz notas, subraya, escribe. 4. Medita despacio. 5. Permanece aunque no sientas. Entonces, mi desafío para ti hoy es que puedes empezar con un salmo. Elige uno, el que sea. Léelo despacio con tu Biblia abierta, de preferencia no con el celular para evitar distracciones. Subraya algo, haz una nota y piensa en una frase que te haya llamado la atención. Piénsalo durante el transcurso de tu día. Y mañana comienzas con otro salmo, y al día siguiente otro, y así, hasta que empieces a sentir el sabor de algo que estaba ahí esperándote. Escríbelo si quieres en los comentarios, comprométete y yo voy a estar orando por ti, porque cuando escribes tu compromiso se vuelve real. La palabra de Dios no necesita ser aburrida y no es aburrida, solo necesitas las herramientas correctas y un corazón dispuesto. Y así que ya tienes ambas. Espero que de verdad empieces. Y de verdad que aunque tú quieras un tipo de truco en especial, no lo hay. Con Dios no hay trucos. Es simplemente ser obedientes, ser intencionales y permanecer. Y como siempre, espero que este video sea de gran bendición para tu vida. Si quieres que veamos un tema en específico, puedes escribirlo en los comentarios. Si necesitas oración, puedes hacerlo también. Recuerda que somos iglesia y que estamos para ayudarnos unos a otros, para orar unos por otros. Y como siempre, pues que tengas un excelente fin de semana. Bendiciones. Hola a todos, la clave de mi productividad está aquí en la Biblia. Si oras y confías, verás cómo todo fluye y produce.